Listo. En Teams van a encontrar una clase que se llama Econometría 2 Doctorado. Todos deberían ya estar, si no me equivoco. Manage Team. Sí, están todos, creo ya. Aquí. ¿Están todos? Sí. Listo. Volvamos. Yo básicamente, como ya se habrán dado cuenta, yo lo uso principalmente como una repositorio de archivos a Teams. Entonces ahí van a estar las bases de datos. Las bases de datos sí van a ser un poquito diferentes al semestre pasado, porque acá sí voy a empezar a usar mucho Levendis, Hansen, acá tanto las bases de Woolrich. Entonces acá sí las bases de datos van a mutar un poco. Yo les voy a avisar, obviamente, cuando a cuál corresponde tal. Acá van a estar los exámenes, los papers. Esto es en principio los papers que tengo a mano que hoy quiero cubrir. No sé si cobramos todo, que es bastante. Pero para que ustedes vayan teniendo a mano, lo pueden ir descargando. Obviamente yo les voy indicando qué paper vamos a ir cubriendo en qué parte. Presentaciones, las presentaciones están organizadas por tema. Hoy vamos a cubrir la de series. La primera parte, obviamente. Después vamos a pasar panel, binario, regresiones continuas, control sintético, diferencia, indiferencia. Y acá abajo van a encontrar los archivos DO. ¿Okay? Que vamos a ir usando a lo largo de las diferentes partes de los temas. ¿Okay? Y yo obviamente les voy indicando qué archivo DO usar. Paper, presentación, Stata. Bueno, ya Stata deberían tener ya en este punto acceso a Stata, pero les dejo ahí el material por si tienen problemas con el acceso al software. Y acá voy a ir subiendo los talleres. Debería haber subido ya el primero. Bueno, voy a subir el primero, apenas va a ser mi tarea número 1, subir el primer taller. Obviamente, eso es lo que estaba esperando. Estaba esperando que ustedes me dijeran si querían martes, miércoles o viernes. Entonces, ya que me dijeron viernes, entonces aplicaba para que la entrega de todos los talleres sean los viernes. ¿Okay? Eso es lo primero que voy a hacer. Bien, y bueno, tengo que actualizar el programa, lógicamente. Tengo que actualizar el programa. Y listo, a ver que espero no haberme olvidado de nada. Creo que no, tengo que actualizar esto y subirlo y demás. Bueno, obviamente Jaime, como siempre lo van a tener para consultas. Obviamente si Jaime querés dar una clase, o sea, algún tema, algún ejercicio que vos consideres que está bueno que lo vean, o sea, más que invitado. Y ya vamos a ver si en una de esas, cuando coordinemos bien qué sección, en qué parte de todos estos temas que ya acabas de ver, te quisieras, que tenés ganas de cubrir, bien, que te sientas cómodo y demás. Bien, entonces hasta ahí creo que ya acabo de cubrir las bases. Ahora sí, antes que empecemos ya, como les digo, vamos a empezar con econometría de series de tiempo. Espero que se vea bien en las presentaciones. Me olvidé de apagar acá, podría haberlo apagado para que se vea mejor. Dudas, preguntas, consultas antes que ya empecemos ya. No, me gustaría, pero el problema es que yo trato de ajustar el taller en función de lo que llegamos a cubrir. O sea, voy a subir el primero, porque es el fácil, pero ya el resto voy a diciendo, bueno, hemos cubierto hasta acá, yo creo que hasta acá es para el segundo. Hasta acá es el tercero, y así, o sea, lo voy a ir subiendo a medida que vayamos cubriendo temas. A medida que vayamos cubriendo temas. O sea, a mí me gustaría subirlos todos, pero quiero, a veces que hay cierto, me gusta revisar los ejercicios, hay veces que yo digo, no, este ejercicio no está tan bueno, voy a poner otro. Entonces, sí, podría ser, pero no, lo voy a ir subiendo poco a poco. Pero lo que sí les pido, es un buen punto, es, si no lo llego a subir, avísenme. O sea, no se queden ahí esperando de, profe, no lo subió y hay que entregarlo en 2 días. O sea, avísenme, cosa de que se lo suba con tiempo. Porque a veces está con mucha cosa y me olvido de subirlo. Simplemente me olvido de subirlo, no es que no los tenga, me olvido de subirlo a la plataforma. ¿Okay? ¿Alguna otra duda? Pregunta. ¿Todo bien? Bueno, listo. Vamos a. ¿Se ve bien ahí o apago la luz? No sé. Te dirá. Sí, eso es yo. Es ahí. Listo, Jaime. Muchas gracias. Entonces, están en contacto con Jaime y cualquier cosa le avisa. Listo. Dale, nos vemos. Bueno.
Vamos a empezar con esto, que es serie de tiempo, bases nomás, bases de lo que vamos a hacer, y algo del inicio de esta historia. Y además estas bases son importantes para entender por qué la gente hace lo que hace en serio, si no la gente no entiende qué está pasando. Recordemos, esto es la base de econometría, que uno siempre anda pensando y en función de x. ¿Okay? No lo he puesto como una nube de puntos por una determinada razón, ya lo voy a explicar el por qué. Pero básicamente es una nube de puntos clásica, digamos, que uno está pensando. Entonces, ¿qué es lo que está pensando? Y recuerden que uno siempre pasa del 2D al 3D. Eso es lo que uno está haciendo. Y recuerden que lo que uno está queriendo hacer es modelar la relación entre y y x. Y para eso estamos pensando en términos de f y de x. ¿Ok? O sea, y como una función de x. Eso es lo que estamos queriendo modelar. Y eso como típicamente lo modelamos de una forma lineal. Eso es lo que típicamente ocurre. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Es que hay una función de densidad que puede tomar diferentes formas, pero que básicamente lo que sí podemos modelar bastante bien es la experiencia de y condicional en x. Y típicamente lo modelamos de una forma lineal. ¿Okay? Eso es lo típico, eso es lo que normalmente hacemos. ¿Ok? Y esa es la econometría básica. ¿Ok? Y eso que hay diferentes lomitas, básicamente, para cada uno de los valores de x, está garantizado por la muestra aleatoria. O sea, básicamente yo sé que los valores que a la gente que yo muestreo con x1, y tiene determinados valores de y, no depende de la gente que yo muestreo con el valor x2 o del valor x3. ¿Ok? Eso por muestra aleatoria. O sea, si yo voy y muestreo, por ejemplo, a diferentes hogares, yo más o menos puedo hacer un supuesto informado de que si yo quiero ver la relación entre educación e ingreso, bueno, yo sé que la educación, cuánto se educa esta gente en el hogar A y a la par vive otra gente B, yo sé que si hago bien el muestreo aleatorio no debería tener nada que ver la educación del uno con la educación del otro. ¿Okay? Esa es la idea, que hay una muestra aleatoria. ¿Mm? Eso que parece una tontera, y estoy repasando algo que parece medio obvio, ya se van a dar cuenta que no es tan obvio una vez que uno piensa en términos de serie de tiempo. ¿Cómo hay que pensar el tema de la serie de tiempo? Es muy utilizado en macroeconomía y finanzas, ¿ok? O sea, porque básicamente ahí hay mucho dato a través del tiempo. Entonces, si le gusta macro o le gusta finanza, esto tiene que ser el pan de todos los días, ¿ok? Ahora, si no es, no es lo que a ustedes les gusta, es otra historia, digamos. Pero por lo menos si les toca aprender, por si el día de mañana les toca leer algún paper o van a algún seminario o alguien está en un tema macro, sepan de lo que más o menos les están hablando y no les parezca chino básico. ¿Ok? ¿Cuál es la gran diferencia de serie de tiempo y hace que el análisis de serie de tiempo sea completamente diferente? Que hay un orden temporal de los datos. Eso suena tonto, pero es fundamental a la hora que modela series. ¿Mm? Eso no es trivial porque básicamente lo que hace es que eso hace que el pasado afecte el futuro. Esa es la intuición básica que la gente tiene. O sea, todos los datos del pasado me afectan a los datos futuros, no al revés. O sea, los datos del futuro no me pueden afectar el pasado. Sería medio raro, digamos, pensar eso. Digamos, que el futuro afecte el pasado. O sea, cuando uno está pensando, por ejemplo, entonces, Y versus X, ahí no hay. Es un corte transversal, digamos. Y uno dice, bueno, te pongo X acá, como yo lo había hecho recién con mis puntitos, Y aquí y listo. O sea, es una nube de puntos. Pero puedo mover los puntos, o sea, yo puedo pues, reordenar esto y en realidad no cambiaría nada. O sea, no hay ninguna razón para darle un orden determinado a los puntos que tengo acá. No hay razones para hacer eso. Diferente en el caso del tiempo. En el caso del tiempo, sí. O sea, siempre que yo veo series de tiempo, nunca voy a poner, sería medio raro, por ejemplo, poner algo que esté en el periodo 15 aquí y algo que esté en el periodo, no sé, 2 acá y algo que esté en el periodo 8 aquí, o sea, 8, sí, bueno, justo de aquí. Pero básicamente ponerlo en otro orden que no sea como ha sido toda la vida, con los periodos iniciales a la izquierda y los periodos finales a la derecha.
Así, eso es lo natural de lo que uno hace. ¿Ok? O sea, es lo obvio. Y eso que para uno es obvio, digamos, econométricamente tiene muchas consecuencias. Por ejemplo, en cortes transversales, lo que les había dicho al comienzo, podemos suponer cierta aleatoriedad porque estamos teniendo un grupo de individuos en un momento del tiempo, entonces podemos, si a menos que haya problema, sospecha sobre que no se hizo el muestreo aleatorio, típicamente el supuesto muestreo aleatorio es válido. Porque básicamente la idea es que cada individuo tiene la misma probabilidad de estar en la muestra que el otro. ¿Ok? Eso es básicamente una definición bastante sencilla de muestra aleatoria. Básicamente que todos los individuos de la muestra que estoy teniendo tienen la misma probabilidad de pertenecer a la muestra. O sea, porque si un grupo o un individuo tiene más probabilidad que el otro, ahí ya no, aleatorio. Deja de ser aleatorio. ¿Ok? Entonces, claro, cuando uno piensa en los datos de una variable de corte transversal, se supone que cada dato que estoy obteniendo es obtenido de forma aleatoria. En serie de tiempo, la variable observada también se piensa como variable aleatoria. Ese punto sí, pero hay un problema grande. El problema, en el sentido de que nunca podemos saber, digamos, cuál va a ser el valor de una determinada variable, porque ya en algún momento lo observamos. Que es la inflación, PIB, desempleo, precio de las acciones, pero nunca sabemos con certidumbre, o sea, pues si no, no sería aleatorio, nunca sabemos, o sea, nunca vamos a saber si el próximo mes la inflación o el PIB va a dar tal número. Hacemos aproximaciones y hay una línea grande de series que se dedica a eso. Pero siempre va a haber incertidumbre, nunca le vamos a pegar con 100% de precisión. El tema es que las series, y esa es la diferencia clave, se dice que son resultado de un proceso, se dice estocástico. Entonces ahí se van metiendo en una jerga, por llamarlo así, diferente a la que se usa en otras ramas de econometría. En serie de tiempo siempre se habla de un proceso estocástico, ¿ok? Básicamente lo que se ve, cuando uno ve una serie, se piensa que es un posible resultado, se dice, de un proceso estocástico, ¿ok? ¿Eso qué significa? Que básicamente estamos viendo un solo resultado, un resultado que es único y básicamente no nos permite volver en el tiempo y ver otros resultados, ¿ok? Ya lo voy a hacer con un grafiquito para que se entienda. O sea, básicamente, si las condiciones históricas hubieran sido diferentes, hubiésemos visto otra realización de esa variable aleatoria. Eso es lo que se está viendo. Entonces, la lógica cambia radicalmente. Entonces, el conjunto de todas las posibles realizaciones de un proceso estocástico es lo que se llama población en una serie. ¿Okay? Vamos a verlo rápidamente con un grafiquito para que se les muestre básicamente, porque eso suena un poco raro. Se los voy a mostrar con un grafiquito que creo que siempre ayuda. No lo pongo ahí porque me parece que es un enredo mostrarlo ahí. Lo voy a mostrar acá con manitos. Entonces, ¿qué es lo que uno piensa siempre que tiene una serie? No importa, puede ser Y, puede ser X, puede ser cualquier cosa. Creo que uno está pensando, uno lo va a ver una serie, ¿ok? Uno puede ver una serie. La idea es que esa es una realización, se dice, del proceso estocástico. Esto es una realización. Pero si algo hubiese cambiado, históricamente, quizás lo que yo hubiese visto es esta serie. Si las cosas hubieran también sido diferentes, una vez yo hubiese visto esta serie. O esta serie. No hace falta que no se toque. O sea, tengo una infinita cantidad de posibilidades. O sea, básicamente esto viene a ser lo que veo, esto es lo que veo, y esto vendría a ser el contrafactual. ¿Ok? Que es lo que no estoy viendo. ¿Ok? Hay otras posibilidades infinitas que yo no estoy viendo. Básicamente, entonces, eso significa que yo estoy pensando que acá hay una función de densidad detrás del modelamiento. ¿Ok?
Entonces hay un contrafactual y hay una posibilidad que, esto, pero yo estoy viendo solamente una. Es el chip. ¿Okay? Y hay alguien que me puede decir, ah, bueno, pero yo puedo, supongo que esto es un país. Claro, y usted me dice, bueno, pero que yo, supongo que esto es PIB. Y ustedes me dicen, ah, bueno, pero puedo ver los PIB de los diferentes países. Sí, pero ya estamos hablando de diferentes individuos. Entonces ya es otra historia. Estamos hablando acá si es el mismo país. O sea, supongamos Colombia. Entonces hay muchas posibilidades, si las cosas hubiesen sido diferentes, que se hubiesen visto otros PIBs para Colombia. ¿Okay? Entonces ahí es donde está la dificultad. Básicamente lo que se dedica a la gente que hace serie de tiempo es tratar de dilucidar el proceso estocástico. Básicamente lo que tratan de dilucidar, ¿qué fue lo que generó esa serie que estoy viendo? Eso es lo que se está tratando de modelar. ¿Cuáles son los determinantes detrás de esa serie? ¿Okay? Es completamente diferente a la lógica que hemos visto hasta ahora. Completamente diferente. Va, completamente no, pero sí es muy diferente. Hay que pensar con una lógica completamente nueva, porque básicamente lo que vamos a estar explotando acá mucho es el tiempo. Vamos a estar explotándolo muchísimo. O sea, porque el orden del tiempo es fundamental. Entonces, en un corte transversal, digamos, siempre hemos dicho, bueno, tenemos el tamaño de la muestra, hay una muestra que estamos viendo que es n, ¿ok? Y una población que es n mayúscula. ¿Mm? Así es como lo voy a, por lo menos yo lo voy a denotar. Después, excepto que cambie el autor, pero en mi caso yo voy a usar esta anotación. En serie de tiempo lo que vamos a hacer adicional es pensar t o sea, cuando estemos hablando de un periodo del tiempo, vamos a hablar de t. Y el número total de periodos que tenga en la base lo vamos a hablar con t mayúscula. ¿Okay? Y cuando tengamos datos de panel, vamos a denotar los individuos con i y los periodos de tiempo con t, todos los ambos en minúscula. El tamaño de la muestra obviamente va a ser n, que es el tamaño de la muestra, por t, y el tamaño de la población ya, n mayúscula por t mayúscula. Esa es la población total a la que yo quiero aspirar. ¿Ok? Obviamente acá también igual que en cortes transversales hay cierta teoría asintótica, pero hay que tener un poquito de cuidado. ¿Por qué? Porque recuerden que en corte transversal siempre pensábamos en el infinito, o sea, básicamente que nuestra muestra se va volviendo infinitamente más grande. ¿Sí? Y pensábamos eso, decíamos, bueno, a medida que tenga más muestras, ¿hacia dónde voy? En serie de tiempo, la asintoticidad típicamente se estudia pensando t siendo infinito, no n siendo infinito. O sea, básicamente, a medida que cuando yo tenga muchos periodos, ¿hacia dónde voy? No la muestra, sino el número de periodos. ¿Okay? Dato de panel, entonces, es un poco raro, porque básicamente hay dos enfoques. La mayoría de los métodos lo que hacen es, en panel, fijan t y hacen t teniendo n teniendo infinito. O sea, esa es la parte asintótica que se trata de estudiar en muchos de los métodos. Por ejemplo, efecto fijo y efecto aleatorio son un ejemplo clásico de eso. Vamos a llegar más adelante a esos dos métodos, pero son básicamente los dos métodos más usados, pero están haciendo eso. T fijo, n teniendo infinito. Entonces eso es lo que yo les digo a ellos, a la gente cuando yo le hablo de panel corto. Básicamente que tiene pocos periodos, pero tiene muchos individuos. Se llamaría un panel corto. Entonces en un panel corto típicamente la gente se va por efecto fijo o efecto aleatorio. Los nuevos métodos buscan estudiar n fijo y t teniendo infinito. ¿Okay? Esos son los nuevos métodos. Por ejemplo, un ejemplo de eso, entre otros, es control sintético, que lo vamos a llegar a ver. O sea, en control sintético, uno típicamente tiene, por ejemplo, unos pocos países, unos pocos estados y muchos periodos.
¿Ok? Eso es lo usual. Si uno no tiene un N muy grande, entonces hay que compensar por otro lado. Pero típicamente control sintético es un buen ejemplo de eso. La frontera, creo que no sé si lo puse en algún lado y creo que se llama el Big Data. Big Data. N infinito y T en infinito. ¿Qué es Big Data? Básicamente, ustedes tienen mucha información sobre muchos individuos a lo largo de muchos periodos. Ustedes dirán, bueno, pero eso me parece medio raro. No es tan raro. En las empresas privadas, por ejemplo, tienen muy buena información sobre los consumidores, o ustedes pueden tener, ¿cómo se llama? Por ejemplo, datos de acciones. ¿Okay? Entonces pueden tener muchas acciones y muchos periodos de las acciones. Incluso hay acciones para las que se tiene información segundo a segundo. ¿Okay? Entonces, ese tipo de análisis se pueden aplicar. Eso se llama Big Data. ¿Okay? Eso se llama Big Data. Esa es la frontera. Big Data. Lo que vamos a hacer en esta primera sección, en este primer corte de la clase, vamos a suponer en general que I es fijo y T tiende a infinito. Eso es lo que vamos a estar estudiando. Vamos a suponer que tenemos un solo país, o un solo individuo, o una sola firma, lo estamos siguiendo durante varios periodos. Eso es lo que vamos a hacer, que es la teoría clásica. En la teoría clásica, obviamente, podemos tener otros casos, pero esto es lo más clásico, y como les digo, y si ustedes entienden bien este primer corte, se le pueden meter a muchas cosas series de tiempo más sofisticadas. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a pensar? O sea, supongan ustedes que tienen la serie de tiempo, perdón que no está del todo bonito, digamos, la próxima vez voy a tratar de que no quede tan a mano alzada este gráfico, pero básicamente, ¿qué están pensando acá? Acá están pensando, como les decía, que los primeros datos están a la izquierda y los datos del futuro están acá a la derecha. Eso es la intuición básica que uno está siguiendo. Como les decía, lo que uno piensa, esto no es en 2D, sino en 3D. ¿Por qué? Porque lo que uno quiere modelar, que recuerden, es la función de densidad de t, de xt ahora, condicional en t. Ahora, porque recuerden que ahora lo que es fundamental es el tiempo. ¿Okay? Por lo menos hasta aquí. Hasta acá vamos a estar permanentemente hablando de una variable en sí misma a través del tiempo. Lo que se piensa es que obviamente hay una función de densidad para cada periodo del tiempo, porque yo le digo lo que les decía en el gráfico anterior. Ustedes están suponiendo que hay una población, o sea, unas contrafactuales de qué pudiese haber ocurrido. ¿Okay? Estamos viendo una realización, pero en nuestra cabeza, como econometristas, estamos pensando que hay una función de densidad para cada periodo del tiempo. Eso es lo que estamos pensando. Todo el tiempo. Dado eso, entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Bueno, lo que primero que vamos a pensar, está bien pensar así, es cuál es la relación que hay de, por ejemplo, X en el periodo 15, con X en el periodo 14, con X en el periodo 13, con X en el periodo 12, 11 y demás. Y así sucesivamente. X en el periodo 14, con X en el periodo 13, X en el periodo 12, X en el periodo 11 y así sucesivamente. Nuestra primera intuición es qué tan conectado está una serie respecto de su pasado más reciente. Eso es lo que estamos pensando. ¿Okay? Y cómo se conecta el pasado más reciente con el pasado más lejano. Esa es la primera gran intuición. O sea, ya estamos usando una sola serie. ¿Ok? Entonces, esa va a ser nuestra primera gran intuición que vamos a usar en el modelamiento del proceso generador de datos. ¿Okay? ¿Y por qué lo hacemos? Y precisamente a eso va a colación lo que viene adelante. Vamos a repasar los supuestos Gauss-Markov y vamos a ver la transición de Gauss-Markov clásico al Gauss-Markov que necesitamos eh, para series de tiempo. En cortes transversales, lo que podemos escribir, sabíamos que podíamos escribir esto. Tenemos básicamente una constante, la primera variable, la segunda variable, hasta la késima variable. Esto es una forma de escribirlo matricialmente. Entonces, básicamente, estos son los datos, todos los datos para el individuo 1, los datos para el individuo 2, los datos para el individuo enésimo. O sea, estamos apilando filas. ¿Mm?
Entonces, básicamente te vamos a tener n filas por k más 1 columnas. ¿Okay? Notación matricial. Y básicamente lo que habíamos visto también en el semestre pasado es que podíamos denotar también U y Y. ¿Okay? Para tener directamente escrito bien bonito, bien sencillo, lo que es el modelo lineal en parámetros. ¿Okay? Supuesto 1. De no multicolinealidad perfecta, básicamente que X tuviese rango completo para poder hacer la inversa de la matriz. Media condicional 0, que es la esperanza de UI condicional a las X igual a 0 para todos los individuos. Y en forma más general, el supuesto es escrito de esa forma. Así es como muchos econometristas directamente en vez de escribir I de 1 hasta N, le escriben así. Chao. Ya, se va. Obviamente, media condicional 0 y muestra aleatoria, ¿okay? Porque hay que recordarse que hay una muestra aleatoria acá. Son supuestos razonables y cortes transversales. Y vamos a ver en serie de tiempo qué significa, a qué nos lleva eso de muestra aleatoria o media condicional 0, que se llama, en serie de tiempo se llama estricta exogeneidad de los regresores. Vamos a hablar de eso. ¿Y por qué nos interesa estos tres primeros supuestos? Bajo esos tres primeros supuestos sabíamos que el estimador de mínimos cuadrados ordinario es insesgado. ¿Okay? Por esa es la principal razón por la cual estamos hablando de estos supuestos. Homocedasticidad y no correlación serial. Habíamos dicho que homocedasticidad tiene que ver con esto que está acá, que básicamente que la varianza de U es constante, independientemente de cuáles de los individuos yo estoy considerando, y que la covarianza entre los U es 0, ¿okay? Para todos los I diferentes a J. Y en forma matricial, esto ya habíamos visto, eso era la varianza de U, ¿okay? La varianza de U transpuesta, nos quedaba esta matriz, ¿okay? Diagonal, sacábamos sigma y nos quedaba sigma identidad. Eso estoy haciendo un repaso rápido, si no se acuerdan, les toca ponerse a repasar lo del semestre pasado. ¿Por qué en cortes transversales no hablábamos de correlación serial? ¿Por qué no hablábamos de esto? ¿Okay? Básicamente porque eso, por muestra de la teoría, es cierto. O sea, básicamente recuerden que acá siempre tienen que pensar en la cabeza, por lo menos yo lo pienso, que ustedes están yendo a encuestas hogares. Pero no hay razón por la cual lo que está pasando en un hogar esté correlacionado con lo que pasa en el otro hogar. Porque la muestra se supone que es aleatoria. ¿Okay? Entonces, la correlación en los términos de error debería ser cero. ¿Okay? Eso es lo que significa. Pero eso es muestra aleatoria. Correlación serial sí va a ser fundamental en serie de tiempo. Ya vamos a hablar por qué. O sea, básicamente este supuesto es un supuesto bien fuerte en serie de tiempo. Y casi la gente trata de no usarlo. ¿Y por qué no? ¿Qué es lo que nos dice el teorema de Gauss-Markov? Que para los cuatro, agregando homocedasticidad y no correlación serial, tenemos que el estimador mínimo cuadrado ordinario, beta sombrero, es el mejor estimador lineal de sesgado Meli o Best Unbiased Linear Estimator. Por eso son los cuatro supuestos que realmente nos importan. ¿Okay? Si no, no podremos garantizar todo esto. En serie de tiempo se modifican los supuestos de Gauss-Markov. ¿Por qué? Vamos a hablar por qué. Primero, vamos a mantener linealidad en parámetros, ¿ok? Vamos a hablar de que hay un proceso estocástico, eso sí lo vamos a seguir haciendo, solamente que lo estamos obteniendo de una serie de tiempo, sigue un determinado modelo lineal, eso sí lo vamos a hacer, entonces acá no hay mucho misterio, al menos en esta parte. O sea, vamos a seguir modelando en términos lineales, por ahora. Donde U y UT, que va de T hasta T mayúscula, es una secuencia que se llama de errores o perturbaciones. Aparte, la palabra perturbación se usa mucho en series. Por eso lo estoy metiendo aquí. Y lo que vamos a hacer, muchas veces la gente lo que hace es escribir XT para hablar de todos los regresores en el momento T. Y X mayúscula, serían todos los regresores en todos los periodos del tiempo. ¿Okay? Esa es la idea. Recuerden que hay un solo individuo. Entonces aquí es mucha información de ese mismo individuo para todos los periodos para ese individuo. Eso es X mayúscula. Es una matriz que básicamente tiene T filas y K más 1 columna. O sea, básicamente, en vez de tener de 1 hasta N, acá tengo de 1 hasta T mayúscula. Y tengo todos los periodos del tiempo acá y todos los regresores en cada columna. ¿Okay? Entonces, básicamente, con X mayúscula yo estoy denotando
todos los regresores en todos los periodos posibles. ¿Ok? ¿Me va siguiendo? De nuevo, una perfecta colinealidad, eso no va a molestarnos mucho. Básicamente ningún regresor es una combinación lineal perfecta a los otros, eso no tiene mayor debate. Lo que sí va a tener bastante debate es esto de medida condicional cero. Para cada valor de t, el valor esperado en términos de error ut, dado los demás regresores en todos los periodos, es cero. Esto es un supuesto complicado. O sea, básicamente estamos diciendo que ut, o sea, el término de error en el periodo t, no tiene nada que ver con ninguno de los reversores en ninguno de los periodos del tiempo. ¿Ok? Eso a la gente mucho no le gusta. ¿Ok? No suponemos nada de la teoría de la muestra. Fíjense que en ninguno de lo que estoy hablando de la teoría de la muestra. Eso no es un supuesto apropiado en serie de tiempo. Nadie habla de aleatoriedad en serie de tiempo. ¿Ok? Este último supuesto supone que UT no está correlacionado con cada variable explicativa para todo periodo de tiempo. Para todo periodo de tiempo. Para atrás y para adelante. ¿Ok? Si ese supuesto se cumple, se dice que los regresores son estrictamente exógenos. Entonces, eso tienen que estar prestando atención cuando vayan a leer libros de econometría. Porque hay libros que dicen, voy a suponer que esto es estrictamente exógeno. Cuando están hablando de estrictamente exógeno, están hablando de eso. ¿Okay? Hay que estar prestando atención. Lo otro que vamos a hacer es suponer la homocedasticidad. ¿Okay? Acá esto no es un gran supuesto. O sea, básicamente que la varianza de UT en X no puede depender de X. O sea, básicamente que es constante a través del tiempo. Y por último, por ahora, vamos a suponer que no hay correlación serial. Básicamente que la correlación entre UT y US para todo T diferente a S es cero. Eso es lo que vamos a estar suponiendo. Eso obviamente sí es un supuesto nuevo, porque no estamos haciendo el supuesto de aleatoriedad. Si eso no se cumple, y es probable que no se cumpla, se dice que se sufre de correlación, se dice serial, ¿ok? O autocorrelación, ¿ok? Porque básicamente es la serie consigo misma, en los términos de error al menos. El problema es que los errores están correlacionados a través del tiempo, ¿ok? Eso en serie de tiempo casi siempre es posible y tengo que tratar de resolverlo, ¿ok? Si es que uno detecta que eso es una posibilidad. El teorema de Gauss-Markov. ¿Qué dice el teorema de Gauss-Markov? Que bajo los supuestos 1 a 5, TS, Time Series, de 1 a 5, los estimadores de mínimos cuadrados lineales son los mejores estimadores lineales ensegados condicionales en X. Ahora bien, lo que acabamos de hablar recién, es complicado que todo ese supuesto que acabo de hacer se cumpla, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que ha hecho la nueva teoría? Bueno, nueva ya tiene más de 40, como 30 años, digamos, todo esto. Lo que hicieron es modificar estos supuestos para tratar de que bajo supuestos un poco más suaves, que sea más probable que se cumplan en series, haya todavía buenas propiedades. O sea, el primer supuesto, que ese no lo tocaron, es lo de linealidad. Lo de linealidad en parámetros se sigue cumpliendo, X, Y, hay un proceso estocástico y sigue un modelo lineal. Hasta ahí eso no se ha tocado. Lo que se dice es que UT es una secuencia de perturbaciones, ¿ok? Y acá es donde está el primer supuesto fuerte. Son fuerte no, es un supuesto que hay que verificar. Y es una parte de esta primer corte, no vamos a dedicar a eso. Lo que se supone es que las series que estamos usando se dice que son estacionarias y débilmente dependientes. ¿Sí? Vamos a hablar enseguida qué significa eso y vamos a indagar sobre sobre qué significa estacionaria y débilmente dependiente. En este punto, básicamente, ¿qué significa que sea estacionaria y débilmente dependiente? Que son bien comportadas, básicamente. En cristiano significa que son bien comportadas. Vamos a hablar bien, con detalle, qué significa que una serie sea bien comportada. Si todo esto es cierto, ¿okay? Puedo utilizar ley de los grandes números y teorema de central límite. Por eso a la gente le importa esta estructura y que además sea estacionaria y débilmente dependiente. Porque, ¿qué significa que puedo utilizar la ley de los grandes números y teorías de central límite? Que puedo hacer inferencias.
¿Ok? Puedo utilizar toda la teoría asintótica y demás. Si cualquiera de esas cosas no se cumple, entonces no lo puedo hacer. ¿Ok? La otra cosa que me permite este supuesto que está aquí es que xt puede tener tanto rezago de los regresores como de la variable dependiente. O sea, ¿qué significa esta flexibilidad? Significa que, por ejemplo, alguno de estos x puede ser xt menos, yt menos 1, yt menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. O puedo tener x en t, pero además puedo tener xt en menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, y eso se usa mucho en series. ¿Okay? O sea, me abre una serie de puertas para modelar el proceso estocástico bastante importantes. Porque recuerden que eso es lo que uno está queriendo hacer con toda esta historia. Modelar el proceso estocástico. O sea, tratar de descubrir qué fue lo que generó esa serie que estoy viendo. Bueno, con la linealidad perfecta no tiene gran misterio. Ahora sí, media condicional 0 es un poquito diferente. Esa es la otra que se modifica bastante. Ahora las variables explicativas en xt se dice son contemporáneamente exógenas. Un poquito más light. O sea, básicamente, fíjense, tengo ut y tengo xt. O sea, los dos son contemporáneos, están en ese periodo. Entonces yo estoy diciendo que en ese periodo hay exogeneidad, pero no estoy haciendo ningún, estoy dejando completamente libre la relación con el futuro o con el pasado. ¿Okay? Eso es importante, eso me da flexibilidad, me libera, ¿okay? Respecto de la estricta exogeneidad que habíamos hablado recién. O sea, esto es más suave, esto es más suave. Entonces, como les digo, no restringe cómo está correlacionada UT con las regresiones en otros periodos del tiempo diferentes a T. O sea, el pasado o el futuro. O sea, T menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. O T más 1, T más 2, T más 3, T más 4, T más 5. O sea, eso no lo estoy dejando completamente libre. O sea, es mejor. ¿Okay? Es más suave. No es un supuesto tan fuerte como estricta exogeneidad. ¿Eso qué implica además? Que obviamente, si esto es cierto, también está implicando que UT es cero. Eso no tiene grandes consecuencias, pero a la gente le parece muchas veces importante. Esto sí es más importante. Que la covarianza, o sea, si esto es cierto, ¿ok? Si esto es cierto, esto tiene que ser cierto. ¿Ok? Que la covarianza entre xt y ut sea cero. ¿Ok? Oye, y viceversa. Si esto no es cierto, esto no puede ser cierto. O sea, hay gente que usa eso también. Bien. Acá es una introducción rápida, suave, pero creo que motiva esta introducción bastante bien de por qué es lo que vamos a hacer más adelante. ¿Okay? Por ejemplo, ¿cuál es la primer tema que uno empieza a ver en series? El tema de lo que se llaman procesos ARM. Procesos ARM. ¿Okay? Y recuerden, lo que estamos queriendo hacer es modelar una serie o series, plural. Pero obviamente lo que vamos a estar haciendo acá en general en esta introducción, en la primera parte de toda esta historia, es modelar una serie. Después vamos a hablar de cuando uno quiere hacer varias. Vamos a empezar con una y después vamos a complicar la cosa. Entonces lo que vamos a hacer es modelar la serie como lo que se llama un proceso ARM. Y vamos a estudiar qué es lo que significa un proceso ARM. ¿Okay? ¿Okay? Un proceso ARMA tiene dos componentes. Uno que se llama autorregresivo o autoregressive. Eso es de ahí viene el R, autoregressive, por eso se llama R. Y otro que se llama de media móvil o moving average. Eso viene el MA. Esos son los dos grandes componentes. Autoregressive moving average process. Por eso se llama ARMA o ARMA, si lo quieren llamar así. ¿Okay? Ambos se basan en la intuición fuerte de que los datos previos, los datos del pasado, son los que determinan el presente. ¿Okay? Ese va a ser el punto basal de este tipo de modelamiento. ¿Okay? Para usar esos procesos, usar modelo A o más, la serie tienen que tener un buen comportamiento, como decía recién, o ser estacionales.
Vamos a hablar realmente de eso a profundidad. Entonces, ¿qué es, por ejemplo, una serie que es estacionaria en media? ¿Okay? Estacionaria en media significa que la expectativa no condicional de X, no condicional, no es una función del periodo del tiempo. O sea, básicamente que es la misma media. Es la misma media. ¿Okay? Eso que significa que básicamente la serie tiene la misma media siempre. La misma media siempre. O sea, hay otra cosa que se llama estacionaria en varianza, que también la varianza no es función del tiempo, o sea, que la varianza es independiente del tiempo, o sea, no tiene que ver con el tiempo. También eso tiene que ver que la varianza en X, X1, 2, 3, X, al que sea, el periodo del tiempo que yo sea que esté parado, es signo cuadrado. ¿Okay? Estacionaria en covarianza. La covarianza de X con sus propios rezagos depende solo del número de rezagos, pero no de t, ni la dirección del rezago. ¿Okay? O sea, ¿qué es lo que significa escrito, escrito, o sea, formalmente? Significa que la covarianza entre xt y xt más k, o sea, k periodo adelante, es lo mismo que si yo moviese eso un periodo. O si lo moviese un periodo para adelante o un periodo para atrás, o lo podríamos mover un montón de veces. Pero la idea es que si hay alguna covarianza, no estoy diciendo que sea cero, nadie está diciendo eso. Nadie va a decir en una serie de tiempo que la covarianza entre xt y su futuro o su pasado es cero, porque no tendría mucho sentido. Uno siempre sabe que la covarianza hay algún grado de correlación serial en una misma serie. Lo que está diciendo acá es que esa covarianza que sí existe es bien comportada. O sea, ni implosiona, no se va a menos infinito, ni tampoco se va al infinito. O sea, es como que se mantiene estable. Eso se llama bien comportado. Bien comportado. Entonces, por ejemplo, esta es una serie que si uno la ve con cuidado, es estacionaria en media, si uno hiciera el cálculo, o por lo menos uno ve una línea horizontal ahí, o sea, si uno saca el promedio. Pero claramente no se está cumpliendo varianza, porque por ejemplo la varianza acá, del lado izquierdo, es mucho mayor a la varianza que está en el centro y la varianza que está acá a la derecha. ¿Okay? Entonces hay que pensar eso. Lo otro que claramente es que, por ejemplo, acá la covarianza, digamos, la covarianza, acá claramente es cero, porque básicamente en estos, la covarianza en su pasado, en este periodo, en esta fracción, digamos, que está acá en el centro, es cero, porque no tienen ninguna correlación. En cambio, en las otras sí. En las otras sí hay mucho. Entonces tampoco es estacionario en covarianza. Entonces, a esos son simplemente los efectos del ejemplo de que pueden tener a veces y en muchos casos series que no son bien comportadas. No es difícil pensar series mal comportadas. Eso es súper fácil. ¿Okay? Entonces vamos a ver el primer gran ejemplo de una serie ART1. Vamos a empezar con la más básica de todas. Una serie autorregresiva se dice orden 1. Autorregresiva de orden 1. ¿Qué significa que sea una serie sea autorregresiva de orden 1? Que X depende exclusivamente de xt-1 y ya. Ya, es lo más fácil que se puede hacer, es lo primero con lo que la gente empieza. Digamos, más un término de error que está idéntica e independientemente distribuido con media cero y varianza 1. Ese término de error, para que sepan, por cualquier cosa, eso se llama ruido blanco. ¿Okay? Eso se llama ruido blanco. Cuando se dice con término de error está idéntico independientemente distribuido con media cero y varianza 1, significa ruido blanco. ¿Okay? Vamos a ver ahora cómo se ve eso en términos de una regresión. ¿Okay? Voy a utilizar la base que se llama ArtExamples de Leibniz. Y le voy a mostrar los dos comandos que existen para hacer eso. ¿Okay? Voy a abrir stat aquí. Voy a abrir ArtExamples. Clases. Okay.
Aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pues lo tengo. Leventis. Are examples. Ejemplos autorregresivos. ¿Okay? Antes que nada, para que sepan rápidamente, siempre que ustedes vayan a utilizar serie de tiempo en Stata, tienen que poner tsset. ¿Ok? Este ya está configurado. Ahí sí me está diciendo time variable es time, la variable que tengo ahí. Fíjense la serie que tengo acá. Tengo tiempo, x, y y z. Pero yo le tengo que decir a Stata cuál es mi variable de tiempo. ¿Ok? Para que me use los comandos que voy a usar ahora. Si yo no le digo, no funciona. Pero tiene que estar configurado. En este caso ya está configurado. Si yo le tendría que configurar, le hubiera puesto tsset time. ¿Okay? Y lo pone. Y ahí me dice, time variable time va de 1 a 3000, el delta es una unidad. Porque yo le puedo decir también a Stata, que me interesa, por ejemplo, si tengo datos anuales, yo le puedo decir yearly, o daily, o quarterly, o second. ¿Okay? Dependiendo la frecuencia de los datos que tenga mano. Yo le tengo que decir cualquier cosa, como toda la vida, help tsset. Y ahí pueden leer más detalles y ejemplos sobre cómo funciona esto. ¿Okay? En nuestro caso, lo único que vamos a hacer es algo muy sencillo. Es hacer un reg, como habíamos hecho, sin constante. Fíjense que no le estoy agregando una constante ahí. Esto, ¿qué estoy haciendo yo? Para que les quede claro. Esto yo le estoy diciendo, regrese X en el rezago de X. Esos son comandos de serie que tiene Stata. L, la L. L punto significa que yo le quiero hacer un rezago a X. Entonces estoy regresando a X, a XT, básicamente, en XT menos 1. Eso es lo que estoy haciendo. ¿Ok? Para que les quede claro. Y fíjense que me está dando acá, con mínimos cuadrados ordinarios. Eso es lo que estoy haciendo, usando mínimos cuadrados ordinarios. Me está dando un coeficiente estimado de 0,5241,678. Y es estadísticamente significativo. En general, en toda serie de tiempo, eso va a ser siempre el caso. Siempre me va a dar que hay una alta correlación con el pasado inmediato. O sea, en este caso, XT menor. ¿Okay? Algunas notas, ya que estamos. Fíjense que me bajó el número de observaciones de 3000 a 2999. ¿Por qué está pasando eso? Rápidamente. Porque se pierde una. ¿Y por qué se pierde una? Si voy diferenciando, yo voy diferenciando el anterior, llega un punto en el que la primer player no la exactamente. ¿Okay? Eso suena un poco tonto en este punto, pero más adelante puede ser clave. ¿Por qué? Porque a ustedes les puede pasar que tengan pocos periodos y no puedan meterle un montón de rezagos, digamos, que básicamente van a perder un montón de información. Entonces tengan presente eso. En este caso funciona bien. La otro comando que pueden usar es el otro que les estoy mencionando aquí, que es precisamente para modelar series ARIMA. ¿Okay? Hay una pequeña diferencia nada más de este comando respecto de mínimos cuadrados. Fíjense que este comando, que se ve ahí, máximo de verosimilitud. ¿Okay? A la gente le gusta más este comando, que utiliza máximo de verosimilitud en vez de mínimos cuadrados. Hay sus razones técnicas y demás, no vamos a entrar en ese detalle, pero en general nosotros vamos a estar utilizando este comando en vez de mínimos cuadrados, porque es más apropiado para series. ¿Okay? Y fíjense que de todas formas es bastante parecido, bastante parecido. El resultado es estadísticamente significativo, o sea, pero a la gente le gusta mucho más esto, ¿okay? Que el caso de mínimos cuadrados ordinario. ¿Mm? Entonces, eso es lo que vamos a usar. Fíjense que el armado es un poquito diferente, ¿no? Fíjense que yo le dije arima X, AR1, no cons. No cons es el que no le ponga constante, pero sí le estoy diciendo que hay un término autorregresivo de orden 1. Y fíjense que acá me puso el L. ¿Ok?
O sea, acá se está usando el rezago igual que en el mínimo cuadrado, solamente que acá lo está utilizando con otras sintaxis, un poquito diferente. ¿Okay? Bien, sigamos. Esto se va a ir complicando poco a poco. Voy a tratar de ir tranqui. Obviamente, el comando arima, entonces, hace un procedimiento iterativo para maximizar la función de probabilidad. Eso ya lo hemos visto en el semestre pasado, por métodos máxima verosimilitud. O sea, utiliza máxima verosimilitud. O sea, básicamente la razón de esa es porque mínimo cuadrado es un estimador sesgado, donde se tienen variables dependientes rezagadas como regresores. No se podría probar. Si ustedes tienen ganas de que busque la prueba, lo busco la prueba y lo probamos en la clase. Voy a tratar a agregarlo si es que les interesa. Además, es imposible utilizar mínimos cuadrados cuando tenemos un componente de promedio móvil. Ya lo vamos a ver enseguida. Además, si los errores tienen un proceso AR1, entonces las estimaciones de mínimos cuadrados son sesgadas e inconsistentes. Eso es posible resolver, yo sé que se puede, pero bueno, por ahora vamos a usar el comando ARIMA. ¿Okay? Vamos a usar ejemplos en Stata. Vamos a usar ejemplos en Stata para que quede claro ese punto. Vamos a AR1 simulaciones. ¿Okay? Vamos a ir para acá. Vamos a buscar los do files, secciones, archivos DOM. AR simulaciones, AR1 simulaciones. Abrir con quiero que me lo abra con, quiero que me lo abra no gedit, sino stat. Ahí está. Stat. Pero vamos a hacer unas simulaciones. Vamos a hacer unas simulaciones. Veis que siempre las simulaciones ayudan un montón a clarificar estos conceptos. ¿Okay? Pero aquí lo que vamos a hacer acá, vamos, como siempre, vamos a armar una base vacía, ok, vamos a limpiar todo y vamos a armar un archivo nada más muy temporal, ese es el post file buffer, que nos va a ir guardando los betas que vamos a calcular, que vamos a ir calculando eso. Entonces, le voy a ir explicando antes de correrlo todo de una sola vez, porque me parece que eso es medio, medio que no, pedagógicamente no sirve de mucho. ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos tirando todo después aquí. Acá vamos a fijar las observaciones en 20 observaciones. Hacemos 20 periodos. Le decimos a Stata, la variable time va a ser nuestra variable de tiempo. Y queremos que genere una variable, doble simplemente el formato de la variable, por las dudas. Y queremos que nos genere, ¿qué es? Un error R normal, entre paréntesis y otro paréntesis. Eso básicamente es una variable normal con media 0 y varianza 1. O sea, básicamente le estoy diciendo a Stata genere un error, un ruido blanco. Una variable que sea ruido blanco. Eso le estoy diciendo. Y lo que le estoy diciendo acá es genéreme una variable. Le estoy diciendo genere una variable doble, que es el formato de número, que no tenga nada. Eso le estoy diciendo aquí. No me genere nada. Lo siguiente que le estoy diciendo es, mire, en el primer término, por eso dice in one, le estoy diciendo reemplácelo con el ruido blanco. Con el ruido blanco. O sea, para que básicamente parta de algo. ¿Ok? Si no, no tiene dónde partir. ¿Por qué? Porque en el segundo paso, lo que yo le voy a decir es, genéreme el proceso autorregresivo de orden 1, suponiendo que ese beta que había puesto recién es de 0,5. Súmele. ¿Ok? Y asúmele el ruido blanco. Y hágalo desde la observación 2 hasta la última. 2 al last. Eso es lo que le estoy diciendo. ¿Ok? Y lo que quiero que haga acá es que me regrese con mínimos cuadrados. Yo creo que esto es del Eventis, él eligió sacarlo de un mínimo cuadrado, podría haber sacado de Lima también, pero no importa. Lo va a sacar de acá, un beta calculado, y va a guardarlo. ¿Ok? Va a guardarlo en el buffer. Y lo va a seguir haciendo, va a correr esto 1000 veces. O sea, básicamente está corriendo 1000 veces un montón de observaciones de 20 observaciones cada una
y en cada uno de esos casos está calculando este coeficiente, que yo sé que debería ser 0.5. ¿Ok? Vamos a ver cómo se ve eso con mínimos cuadrados. Vamos a hacer una replicación acá. Corrámoslo, a ver cómo se ve. Está corriendo. Hay la ruedita ahí abajo, está haciendo, avisa que estoy haciendo algo. Ahí está el archivo, filename.tta. Entonces fíjense que más o menos sí es bastante cercano, digamos, al 0.5. O al menos está muy acumulado en el 0.5. ¿Okay? Sí es un estimador, al menos bajo esta configuración, que te parece estar cercano. Sin embargo, fíjense, sí, está 0.44 de todas formas, y da con un rango bastante amplio de valores. Entonces a uno le puede preocupar un poquito eso. Pero de nuevo, yo creo que ahí el lío es que tiene 20 observaciones. ¿Qué es lo que me dice a mí la teoría asintótica? Me dice, bueno, pero si usted tiene una muestra cada vez más grande, debería estar cada vez más cerca. Entonces eso es lo que vamos a hacer acá. Acá lo hicimos con una muestra de 20. Lo que podemos hacer es repetir ese mismo experimento con 20, 40, 60, 80, 100 y así sucesivamente. Vamos a hacer la misma historia. Y vamos a ver cómo se ve eso. La misma historia, solamente que ahora estamos aumentando el tamaño de muestra. De 20, 40, 60, 80, 100. Lo que nos dice acá, y ahí está, simulaciones 20, simulaciones 40, simulaciones, o sea, son puras simulaciones. Y las está guardando. Está haciendo estas replicaciones 1000 veces y las está guardando. Y lo que voy a querer hacer ahí es mostrarles cómo se ve. Cómo se ve. A ver si efectivamente nos vamos acumulando o alejando del 0.5. Entonces me parece que sí, que efectivamente a medida que vamos teniendo cada vez más observaciones, ahí lo puse en otro formato, simplemente para que se vea más clarito, con líneas, con puntos, además en blanco y negro, etcétera, etcétera. Creo que ahí está bastante claro, se cumple, de que es un estimador consistente, que se dice. ¿Okay? Obviamente, bajo la cosa de que todo está funcionando muy bien, ¿no? Todo está funcionando. Se va cerrando cada vez más. ¿Ok? Es consistente, pero de nuevo, fíjate que estamos armando varias cosas. Beta es 0.5, hay un ruido blanco, o sea, hay varias configuraciones bajo las que estamos haciendo claro, para que eso se dé, es el tema. Ahora fíjate que lo que vamos a hacer, ahora vamos a hacer lo mismo, pero vamos a suponer que los errores ya no son ruido blanco. Vamos a suponer que los errores son autorreversivos. O sea, a ver qué pasa ahí. La duda. O sea, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hacer un U, ese va a ser nuestro ruido blanco, y vamos a hacer que el error, que es lo que vamos a introducir al proceso generador de datos, va a ser autorregresivo. O sea, básicamente eso que significa que es U más LU. Hay una autorregresividad en el término de error. ¿Qué va a provocar eso? Esa es la gran pregunta. Entonces vamos a correrlo de nuevo, a ver qué ocurre. A ver si sigue comportándose bien. Y fíjate que acá está con... Sí, está con mínimos cuadrados ordinarios. Está con mínimos cuadrados ordinarios. Entonces, estamos corriendo exactamente lo mismo, pero haciendo que el error sea autorregresivo. Entonces ahí ya no se cumple. Ahí ya claramente no se cumple. Esa línea negra que está ahí es el 0,5. Claramente se está acumulando en un valor que no es real. Claramente está acumulando, sí, pero en un valor equivocado.
O sea, hay como a ojo diría un 0,7 quizá. No, un poco más, pues está entre 0,7 y 0,8, más o menos. Está equivocado. Y lo peor es que cada vez estamos más equivocados, o sea, nos estamos metiendo en un... Y fíjate, acá en media, ahí está. Está 0,73, 0,74, 73, 74, 74, que sabemos que no está, cada vez está más lejos, o sea, del 0,5, o sea, no se va acercando. Entonces es un ejemplo muy claro de por qué la gente no usa mínimos cuadrados para hacer este tipo de análisis. Porque básicamente cualquier grado de autocorrelación en términos de error nos va a llevar por el camino equivocado. ¿Okay? Hasta ahí se llega la simulación. Si quieren jugar un poquito más a ver para dónde va la cosa. Pero hasta ahí llego con la simulación. Entonces cualquier cosita que se salga de eso del ruido blanco, como les decía, va a generar problemas. Serios problemas. Otra cosita que a mí, por lo menos particularmente, me gusta mucho, y creo que si cubrimos esto y llegamos hasta acá hoy, son lo que se llaman funciones de impulso-respuesta. A mí me parece bien interesante las funciones de impulso-respuesta. O sea, básicamente lo que hace una función de impulso-respuesta es rastrear el efecto de un choque, digamos, o sea, un shock, digamos, a través de varios periodos. ¿Ok? Por ejemplo, si tenemos este proceso AR1, ¿ok? Y tenemos que es un ruido blanco, este es un ruido blanco, entonces, por ejemplo, supongan que ustedes no tienen ningún shock, digamos, supongan que todo es cero, 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 cero. Pero supongamos que en algún periodo tengamos un shock de 1, eso es lo que es interesante. Supongan que hay un shock de 1. Y lo interesante de estas cosas de serie de tiempo es la dinámica, eso es lo que a la gente le gusta. XT, entonces ahora me queda 0,75 por 0, porque recuerden que en XT menos 1 era 0. ¿Okay? Entonces ahora que estoy parado en T, entonces voy a tener el 0 ahí, voy a tener el 1 acá. El 1 es el shock. El 1 es el shock. Entonces fíjense, y ahora, pero ahora ya no tengo 0 acá en este, ya es 1 en XT más 1. Porque tengo 1, ya, y supongo que el shock es transitorio. Entonces el shock pasa de 1 a 0. Ya no tengo más shocks. Entonces esto me queda 0,75. Y voy repitiendo. Entonces 0,75 al cuadrado. 0,75 al cubo. Y así sucesivamente hasta que me queda esta función impulso-respuesta. Eso es bien interesante, digamos. O sea, ¿qué me está diciendo eso? Que bajo un proceso como este, básicamente un shock tiene un efecto fuerte al comienzo, pero que se disipa a lo largo de varios periodos. ¿Okay? Eso como le digo, como en este punto parece una cosa hiper simple, súper obvia, pero a medida que nos vayamos complicando, esta cosa no va a ser tan obvia. ¿Okay? Hagamos rápidamente cómo hacerlo a eso en Stata, y creo que llegamos hoy hasta ahí, digamos. Entonces vamos a correr esto, el ARExample, yo creo que ya tenemos el ARExamples abierto, este que está acá. Simplemente voy a correr los otros comandos. Tengo aquí. ARExamples. Entonces fíjense qué es lo que acabo de hacer yo. Lo que le acabo de decir yo a Stata, hay partes que son importantes. A ver, desde aquí. Yo le estoy diciendo a Stata es, modéleme esto como a X como un proceso autorregresivo de orden 1 sin constante. Lo que yo le dije después, y este comando es importante, IRF, pueden poner help IRF también para entender cómo funciona. Le estoy diciendo, mire, en función de eso que está generado allá atrás, inmediatamente anterior, arme un IRF que se llame AR1. Y le estoy diciendo acá, step 10, set name. Le estoy diciendo que me genere un IRF con el nombre name, o poner otro nombre si yo quisiera, y me haga ese IRF para 10 periodos para adelante. Eso le estoy diciendo. Y después le estoy diciendo simplemente grafíqueme ese graph IRF. Eso es todo lo que le estoy diciendo. Entonces, ¿qué está haciendo acá? En este grafiquito que está aquí. Este grafiquito, el que más me importa es el primero.
Los otros dos por ahora no nos van a importar demasiado. Porque lo que yo estoy modelando es solamente AX. Esto es Moving Average y esto es otro Moving Average. Pero lo que a nosotros realmente nos importa es esto. ¿Ok? Que básicamente tiene el gráfico, que es lo que uno esperaría. Si el proceso de autorregresivo con coeficiente 0,75 tiene un efecto alto al principio, pero después va bajando. ¿Ok? Eso está basado, no en una simulación, como lo que yo hice recién, sino basado en esta estimación que yo acabo de hacer. Que no es 0,75, perdón, es 0,52. Entonces, básicamente me está simulando el impulso de respuesta dado ese proceso generador de datos que yo acabo de estimar. ¿Okay? No lo simulé, lo estimé. ¿Okay? Entonces, básicamente lo que uno puede hacer con estas cosas es tratar de estimar todo el proceso generador de datos y luego hacer el cálculo de la función impulso-respuesta porque quiero ver qué ocurre cuando yo agrego algún impulso, algún shock a alguna de las variables. ¿Okay? Hay muchas formas de esto, esta es la primera de todas, y la vamos a ir hablando más adelante. Pero esta es la más básica, o sea, básicamente lo que estamos haciendo es, entonces, agregándole un shock de un periodo, de uno en este caso, eso se puede variar, le podemos poner 2 o 100 o una desviación estándar, si tenemos datos, o sea, uno puede jugar con esto, o sea, hay muchas formas de jugar. Entonces, tranquilo que hay muchas formas de hacerlo a esta historia. A ver si tengo escrito mal. Bueno, y esto sí, terminemos con esto del IRF, para no tener que volver a empezar. Entonces, supongan el general, el IRF, digamos, para que teníamos recién, y supongan por un segundo que beta está entre menos 1 y 1. Entonces pueden escribir esto, pueden escribir esto, pueden escribir esto, y así sucesivamente, y hacer lo que se llama sustitución recursiva. Entonces, básicamente, un AR1 lo pueden escribir de esta forma. Esto que está escrito acá, básicamente por sustitución recursiva, lo pueden escribir de esa forma. O sea, básicamente, beta elevado a la t por el primer periodo, digamos, inicial, por la sumatoria, digamos, de b elevado a la t por cada uno de los errores o perturbaciones de los diferentes periodos. Y como el IRF, entonces, es beta elevado a la k. Ya. Entonces, básicamente eso es lo que nos va a terminar ocurriendo. El IRF que vamos a tener es sencillamente el beta elevado a la k. Eso es lo que nos va a terminar pasando en un proceso AR1 con estas características, ¿no? Entonces, básicamente, eso nos ayuda a la hora de tener que evaluar, digamos, y veamos el IRF, digamos, esto claramente, dado la forma del IRF, seguramente que esto del su beta va a estar entre. O sea, para eso sirve este tipo de análisis. Y además para ver cosas que a uno le interesan, como por ejemplo, vamos a ver más adelante también, de por qué a uno le interesa que ocurra esto de que el shock tenga un efecto grande al principio, pero después se vaya diluyendo. Eso tiene consecuencias para algún comportamiento. ¿Okay? Porque cuál es la intuición que uno tiene, de que sería problemático si no se desaparece el shock. Si no se desaparece el shock, significa que un shock a la variable que tiene un efecto permanente y no transitorio. Entonces, eso trae complicaciones. ¿Okay? Entonces, esto es todo, como de nuevo, esto es todo bien comportado. Vamos a ir viendo más adelante, así como hasta acá hoy. Yo creo que por ahora, hoy estamos bien. Traten el viernes de llegar a las 10. Yo trato siempre de empezar a las 10 y tratar de no extenderme demasiado ya después de 5:30. ¿Okay? Entonces, estamos bien hasta aquí. Entonces, si tienen alguna otra duda, consulta, pregunta. Ya esto está grabado, va a ser subido como siempre a YouTube. Les voy a ir subiendo un Excel, donde les voy a poner los enlaces a los diferentes videos. Y recuerden que la entrega, hemos dicho hoy, de que va a quedar para los viernes, ¿okay? Los talleres. La entrega no es del primer taller, no es este viernes, sino el otro viernes, ¿okay? Para que les quede claro. ¿No? Excelente. Cualquier cosa, me escriben. Si tienen alguna duda, pregunta, consulta, quedo atento.